La reflexión en esta mañana es: Dios obra a través nuestro. Estamos siguiendo una serie del libro de Jonás. Gracias por bajar un poquitito la luz. Espero que no se duerman, porque si no estamos complicados. Les pido que suban la luz de vuelta. Estamos siguiendo la serie sobre el libro de Jonás, como venimos haciendo habitualmente para quienes vienen presencialmente, quienes nos siguen por streaming. Hoy vamos a hablar más del Nuevo Testamento que del Antiguo, ¿sí? Y como dije hace un ratito, la reflexión, y creo que es lo que tenemos que tener en mente en todo este tiempo de reflexión, es esta frase: Dios obra a través nuestro, ¿sí? Imaginemos o recordemos algunas de las cosas que hemos escuchado en los medios los últimos 15 días. Noticias. Pensemos, ¿qué noticias hemos recibido en el último tiempo? 90%, 95% noticias no muy buenas, no muy agradables, ¿sí? Vemos que este mundo está sufriendo, vemos mucha maldad, vemos destrucción, vemos violencia, vemos un montón de cosas que realmente cuando uno las mira con cierto detenimiento, decimos qué nos está pasando como humanidad. ¿Por qué estamos viviendo y estamos haciendo como seres humanos las cosas que aparecen en todos los medios? Y cuando miramos lo que nos rodea, bueno, evidentemente no nos gusta mucho lo que vemos. Lamentablemente tampoco nos informan las buenas noticias, ¿sí? Entonces, obviamente, el desbalance es cada vez más notorio y cada vez mayor. En esta mañana tenemos dos excelentes noticias para compartir y para pensar, ¿sí? Venimos a la iglesia a escuchar y a dar buenas noticias, noticias que nos traigan paz, que nos traigan esperanza y también que nos muevan un poquitito el piso, ¿sí? Para poder llevar adelante todo lo que hemos estado pensando y reflexionando en esta serie del libro de Jonás. Primera buena noticia es lo que acabamos de leer hace un ratito. Si Dios pudo transformar Nínive con todo lo que eso significa, evidentemente puede transformar cualquier cosa que esté mal o que esté desordenada en estos tiempos según su voluntad, ¿sí? Dios puede transformar absolutamente todo. Si ha transformado a Nínive, bueno, ¿por qué no puede transformar a Argentina? ¿Por qué no puede transformar mi familia? ¿Por qué no puede transformar nuestro barrio, ¿sí? Nuestra ciudad? Bueno, cada uno pondrá nombre y apellido a esto que Dios puede transformar en este tiempo. Lo segundo, y creo que esto es lo más desafiante para cada uno de nosotros, sí, es cierto, Dios quiere y puede transformar absolutamente todo aquello que está fuera de su voluntad. Ahora, como dijimos en el título, la buena noticia, la excelente noticia es que Dios hace su obra restauradora y reconciliadora a través de cada uno de nosotros, ¿sí? Sí, Dios quiere y puede cambiar absolutamente todo. Él elige soberanamente hacerlo con cada uno de nosotros a través de su iglesia, que es esto que nos congrega en esta mañana, ¿sí? Así que bueno, tenemos dos noticias bárbaras, dos noticias excepcionales en este domingo tan frío de julio. Cuando uno lee Efesios 4, uno pone el fundamento bíblico a esto, ¿no? Uno pone el respaldo a esto. Dice que él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, y de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, completa, madura, que se conforme a la plena estatura de Cristo, ¿sí? Así que fíjense el tremendo desafío que tenemos a partir del estudio del libro de Jonás, a partir del estudio del Nuevo Testamento. Dios ha puesto líderes,
Dios ha puesto pastores, maestros, apóstoles en su momento. Dios le ha dado dones a la iglesia para poder capacitar a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, para llevar adelante la obra a la cual hemos sido todos llamados, ¿sí? A veces uno piensa, bueno, a ver, qué lindo, ¿no? Tener muchos pastores, muchos líderes, ¿sí? Muchos evangelistas. Bueno, lo que nos dice el libro de Efesios es que todos esos dones, todos esos ministerios son para capacitar a la iglesia, para que la iglesia lleve adelante el ministerio concreto en cada tiempo y en cada lugar que le toca actuar. Dicho esto, la pregunta que nos queremos hacer en esta mañana, que yo me hago en esta mañana es, ¿qué necesitamos consolidar? ¿Qué necesitamos afianzar para que Dios haga su obra mediante cada uno de nosotros? ¿Sí? No tenemos mucho tiempo para reflexionar sobre esto. Vamos a compartir la Santa Cena hoy. Todo lo que estamos compartiendo en esta mañana me parece que apunta a que podamos nutrirnos espiritualmente del sacramento para poder llevar adelante la enorme misión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Lo primero que quiero marcar en esta mañana, hay 5 cosas que voy a compartir muy rápidamente. Es que podamos ser conscientes de la amplitud y de lo integral que es nuestro llamado. La misión es mucho más grande que todos nosotros. Cuando uno ve el libro de Jonás, cuando uno ve todo el Antiguo Testamento, cuando uno ve todas las cartas de Pablo, ¿no? Bueno, creo que hay una invitación a la iglesia, una invitación a todos nosotros a levantar la mirada, a mirar mucho más allá de lo inmediato, mirar mucho más allá de lo que estamos viendo, cercano a nosotros, ¿sí? Y creo que la invitación es llegar a Nínive, llegar a Jerusalén, llegar a Samaria, llegar a Corinto, llegar a Roma, llegar hasta lo último de la tierra, ¿sí? Y acá simplemente quisiera que nos quedemos con esto, ¿sí? Me parece que Dios nos está llamando en este tiempo como iglesia, aquí en el centro, y yo diría la iglesia argentina en general, ¿sí? Y por qué no a la iglesia mundial, a no encerrarnos en las paredes que nos contienen durante cada servicio dominical. Mirar un poquitito más allá, abrir nuestras puertas, mirar y ver que nuestra misión, nuestro llamado es mucho más amplio, es mucho más extenso que lo que podemos ver a simple vista. Y simplemente lo dejo picando esto, lo dejo picando para que cada uno pueda pensar cuán limitada, ¿sí?, es muchas veces la visión y la misión que tenemos de nosotros mismos y de la misión que tenemos por delante. El libro de Jonás, el gran desafío que tuvo Jonás es mirar mucho más de las tribus de Israel, mirar mucho más de Jerusalén, ¿sí?, mirar mucho más allá de Samaria y tomar el desafío de ir a un lugar totalmente desconocido para él, que era Nínive. Y bueno, vimos cómo Jonás acepta, se pelea, se enoja, vuelve. Bueno, el domingo que viene vamos a terminar de contar la historia de Jonás. Pero el desafío es este, mirar mucho más allá de lo inmediato que vemos simplemente por estar rodeados de un hermoso edificio, ¿sí? Abrir la mirada. Lo segundo que quisiera compartir en esta mañana es desarrollar una espiritualidad comunitaria realmente madura. Y acá Pablo es muy incisivo, ¿no?, con la comunidad que él mismo había discipulado, que él había trabajado, ¿sí?, que él había enseñado. Y de alguna otra medida le dice, bueno, a ver, si ustedes quieren llevar adelante la misión a la cual han sido llamados, tienen que vivir la espiritualidad de una manera adulta, tienen que dejar de ser niños, adolescentes, en términos espirituales. Va mucho más fuerte y dice, bueno, tienen que dejar de ser inmaduros espiritualmente. Es muy, muy fuerte esto, ¿no? Imagínense a Pablo planteando esto, ¿no?, con el cariño, con el afecto que lo hace. Pero dice lo que tiene que decir, o sea, él dice, tienen que dejar de pelearse por liderazgos humanos, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no? Pablo dice,
si ustedes piensan de esta manera, una iglesia que piensa de esta manera no puede crecer, no puede avanzar, no es una iglesia madura, ¿sí? Porque está teniendo prácticamente las mismas dificultades y las mismas peleas que una empresa secular, ¿sí? Que un grupo de socios en los cuales luchan por el poder, luchan por la toma de decisiones, ¿no? Y Pablo les dice esto, bueno, Dios tiene algo espectacular para Corinto, para Éfeso, ¿no? Porque se lo dice acá a Corinto, pero en realidad estas cartas llegan a todas las iglesias del Nuevo Testamento, ¿sí? Y en definitiva, ¿qué es lo que les está diciendo Pablo? Bueno, dejen de competir entre ustedes, dejen de pelearse por liderazgos humanos y entiendan que la vida de la iglesia se mueve y crece y es saludable en la medida que reconozcamos el único liderazgo que tiene la iglesia, que es el liderazgo de Jesucristo, ¿sí? Ni Pablo, ni Apolos, nadie, nadie, absolutamente nadie. Y yo conecto esto con Jonás, porque Jonás justamente no quería ir a Nínive por su sectarismo, ¿sí? Por su egoísmo, por su etnocentrismo, por su reduccionismo misional, ¿no? Y bueno, es como que estos textos, cuando uno los relaciona, dice lo que le pasaba a Jonás, es muy parecido a lo que le termina pasando a Corinto. La iglesia en Corintios, en la iglesia tenía peleas internas, celos, anhelo de poder, lo que yo llamo consumismo espiritual, ¿sí? Entre comillas, porque no se puede consumir espiritualidad, pero muchas veces los cristianos venimos, nos sentamos muy cómodamente, escuchamos, ¿sí? Disfrutamos, consumimos espiritualidad, pero no estamos muy dispuestos a poder compartir esa espiritualidad con otros. Bueno, es exactamente lo mismo con lo cual tuvo que luchar Jonás. Lo logra superar Jonás, ¿sí? Nínive se arrepiente, todo un imperio se transforma. Y bueno, después cuando vemos el domingo que viene, el próximo capítulo, vamos a ver que Jonás se termina enojando prácticamente con Dios, porque Dios termina perdonando a Nínive, ¿no? Bueno, reflejo de nuestra humanidad, reflejo de nuestra humanidad todo esto. Y si le pasó a Jonás, ¿por qué no nos puede pasar a cada uno de nosotros? Si le pasó a una iglesia como Corinto, fundada directamente por un apóstol, bueno, ¿cómo no nos puede pasar también a todas las demás comunidades de fe? ¿Qué es la madurez cristiana? ¿Qué es la madurez cristiana? Bueno, es simplemente experimentar, gozar, disfrutar del fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Ni más ni menos que eso, ¿sí? Una iglesia madura, una iglesia que crece maduramente y saludablemente, un cristiano que tiene plenitud y salud espiritual, bueno, es simplemente un cristiano que tiene gozo, paz, amor, ¿sí? Bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, simplemente eso. Ni más ni menos que eso, ¿sí? ¿Cómo se mide el crecimiento de una comunidad espiritual? Bueno, algunos me han preguntado esto hace un tiempito, ¿sí? Bueno, es una iglesia que puede crecer en madurez espiritual, en amor, en gozo, en paz, en compartir la fe, en acompañarse unos a otros, ¿sí? Esa es una iglesia que crece en términos de madurez espiritual, ¿no? Tercero que quiero compartir en esta mañana. Una iglesia que sirve, ¿sí? Cristianos que realmente entienden que Dios puede hacer una tremenda obra a través de cada uno de ellos. Bueno, tiene que ver con que son parte de una comunidad en la cual se consolida un liderazgo definido por la colaboración y el servicio. Y esto es tremendo, esto es tremendo, porque si nosotros logramos entender la esencia del liderazgo cristiano, bueno, podemos ser de bendición para la política, para la economía, para la educación, ¿sí? Para cada ámbito en el cual nos movemos cotidianamente, porque justamente lo que está definiendo acá es que la madurez cristiana tiene que ver con que todos aquellos que somos líderes, que ocupamos un rol de liderazgo, bueno, somos simplemente
colaboradores de Dios, siervos de Dios, ¿sí? Ahora, yo pienso esto, ¿no? Bueno, ¿por qué Pablo dice esto? Bueno, hay que marcar dos cosas mínimamente. Todos somos siervos y todos somos colaboradores de Dios cuando uno sigue leyendo todas las cartas de Pablo. Sin embargo, Pablo acá lo que hace es marcarle específicamente a los líderes, ¿sí? Enfatiza puntualmente que los líderes tienen que ser justamente ejemplo de un liderazgo definido por ser colaboradores de Dios, ¿sí? Y poder servir en amor a su comunidad y a su barrio, podríamos decir en términos más amplios. Yo creo que esto es tremendamente impactante para nosotros, ¿no? Es como que el Evangelio es absolutamente contracultural en todo, prácticamente en todo. Bueno, en el ejercicio del liderazgo marca claras diferencias entre un liderazgo en términos humanos y un liderazgo en términos de espiritualidad madura y saludable, ¿sí? Pablo siendo Pablo, ¿no? Porque a veces uno se olvida quién es Pablo, ¿no? Y Pablo escribió prácticamente 3/4 del Nuevo Testamento, más un montón de cartas que se perdieron en el camino, ¿sí? Y él dice, a ver, simplemente soy un colaborador de Dios y quiero dar el mejor ejemplo posible para que todos podamos servirnos y liderarnos unos a otros en gracia, en misericordia, en humildad, en amor y en servicio, ¿sí? Bueno, qué bueno sería que como sociedad podamos entender esto, ¿no? O sea, todos los que tenemos en nuestras posibilidades tomar decisiones que afectan la vida de otros, ¿no? Qué distinto es si lo hacemos desde un lugar de servicio que si lo hacemos desde un lugar de autoritarismo, de imposición, de poder, ¿no? Qué diferente sería absolutamente todo. Lo cuarto que quiero plantear en esta mañana, a partir de estos textos, tiene que ver con que podamos confiar y sostenernos en el crecimiento que solamente Dios puede dar. Y claro que esto está asociado a lo otro, ¿no? O sea, Pablo dice simplemente, alguien riega, alguien siembra, pero el efecto madurativo, el efecto de crecimiento, el efecto de desarrollo, solamente lo produce la palabra de Dios, la Trinidad, el Espíritu de Dios, Cristo en nosotros, ¿sí? Y de vuelta, me parece que hay un mensaje acá muy, muy, muy fuerte a todos, ¿no? A veces uno por ahí se siente desbordado, angustiado, estresado, porque uno siente que no puede cambiar todo lo que quisiera cambiar, ¿no? Y uno a veces se preocupa, se angustia. Y acá el texto nos dice que solamente tenemos que hacer lo que Dios nos llama a hacer, y en algún punto Dios transforma todo aquello que nosotros no podemos cambiar. Y me parece que cuando entendemos la lógica de esto, bueno, disfrutamos el servir, disfrutamos esto de poder compartir, ser parte de una comunidad espiritual que busca expandirse, que busca darse a conocer. Me parece que cuando entendemos realmente que la esencia del cambio, la esencia de la transformación, no depende de nosotros, depende pura y exclusivamente de Dios, bueno, ahí es donde entendemos realmente que Dios es el protagonista absoluto de todo cambio, de toda restauración, de toda reconciliación, ¿sí? De todo beneficio espiritual que podemos construir comunitariamente. A veces es como que los cristianos nos pensamos que somos nosotros los que realmente llevamos todo adelante, cambiamos todo, ¿sí? Lo bueno que somos, ¿no? Qué bien que nos salen las cosas. Y cuando uno ve este testimonio de Pablo dice, el único que realmente importa en estos términos, el único que realmente importa, el único que realmente transforma todo, es el poder y la gracia de Jesucristo y su Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. ¿Qué reflexión nos deja esto? Bueno, demos esa libertad al Espíritu Santo,
demos esa libertad a la palabra de Dios, ¿sí? Demos esa libertad a la presencia de Cristo en nosotros para que Él haga y deshaga conforme a su sagrada voluntad. Y nos vamos a sorprender en eso, nos vamos a sorprender, porque así como Jonás se sorprende del arrepentimiento en Nínive, es como que él en el fondo pensaba que eso nunca iba a suceder, ¿sí? Le daba muy poca chance a eso. Bueno, cuando se da cuenta que todo un imperio se arrepiente y busca la gracia de Dios, bueno, es como que no entiende muy bien lo que pasa. Y a pesar de eso, esos milagros pasan y suceden. A pesar de nosotros mismos, de nuestra poca fe, de nuestra mucha incredulidad, Dios no depende de nosotros para hacer sus milagros, pero quiere usarnos a cada uno de nosotros. Es muy paradójico esto, ¿no? Dios sabe que nosotros somos muy limitados y aún así elige usarnos en nuestras limitaciones para poder manifestar su gracia de una manera sobrenatural y de una manera que transforma absolutamente todo lo que pasa cerca del Evangelio de Dios, ¿sí? O sea, fíjense el desafío enorme que tenemos, ¿no? El desafío enorme que tenemos. Todo lo que podamos generar, todo lo que podamos lograr, no depende de nosotros. Depende de la gracia y del poder infinito de nuestro Dios, ¿sí? Y lo último, quinto punto, dije 5 cosas, quiero cumplir con esto. Bueno, me parece que Dios nos está llamando a través de todo esto que hemos leído en el libro de Jonás, todo lo que hemos leído del Nuevo Testamento, a asumir y honrar nuestro compromiso. Fíjense las palabras que elijo, asumir, ¿sí? Y honrar nuestro compromiso como embajadores de Cristo. Yo no sé cómo anda cada uno en su autoestima personal, ¿está bien? A veces uno se siente un poco mejor, un poco peor. La realidad es que el Evangelio, Cristo mismo, nos define como embajadores del reino de Dios. Y yo no sé si llegamos a tomar plena conciencia de lo que esto significa. Estamos representando al reino de los reinos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Cuando Él elige a alguien que lo represente en medio de esta sociedad, te está eligiendo a vos, a vos, a vos, a vos, a mí. No sé por qué, no lo entiendo por qué me elige a mí para algo tan profundo y tan significativo. Me corresponde aceptarlo, ser humilde, ¿sí? Buscar la guía de Dios y bueno, y ser plenamente consciente de que Dios tiene un llamado muy especial para cada uno de nosotros. Más allá de que nos sintamos poca cosa, que quizás en este momento de nuestra vida no le encontremos mucho sentido a la cosa, ¿sí? Bueno, cuando uno va a la palabra de Dios, cuando uno conecta profundamente con el Espíritu de Dios, Dios nos dice que todos, absolutamente todos, somos llamados a ser embajadores de Cristo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que todos somos importantes en este contexto, ¿sí? En este contexto, como colaboradores y siervos de Dios, ¿sí? Que nadie es descartable, nadie, absolutamente nadie es descartable en el reino de Dios. No importa la edad, no importa la situación personal de cada uno, nadie es descartable, ¿sí? Cada uno tiene roles y dones diferentes que iremos descubriendo y que vamos descubriendo día a día. Y todos somos llamados a representar a Dios en nuestro contexto cotidiano. No hace falta que seamos teólogos, no hace falta que seamos ministros ordenados, ¿sí? Que tenemos otras responsabilidades de las cuales debemos dar cuenta. Todos estamos llamados a servir a Cristo en la escuela, en el hospital, en la empresa, en casa, ¿sí? En el barrio, en la iglesia, fuera de la iglesia, donde Dios nos esté colocando en este tiempo, ¿sí? Y quisiera que podamos terminar leyendo algo que me parece que es muy importante con nuestra identidad presbiteriana. Se me va un poquitito el tiempo, pero son 2 minutos nada más. Lo que voy a leer fue expresado en 1958 en la primera Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana Unida en Estados Unidos de América, ¿sí? Y fíjense lo que dice, ¿no? Es tremendo y tiene mucho que ver con la serie de Jonás,
y tiene mucho que ver con lo que queremos concretar como iglesia mirando de acá hacia adelante, ¿sí? Hacia donde Dios nos lleve. El laico, ¿sí? El laico es tan responsable como el ministro respecto a la vida cristiana y a todas las consecuencias que ésta trae consigo. Solo en la medida en que los miembros de la Iglesia se constituyan en misioneros de Cristo en sus diferentes vocaciones, ya sea en el gobierno o en la diplomacia, en la industria o en el comercio, en el hogar o en las aulas, en la clínica o en la granja, en la ciudad o en el campo, solo en esta medida percibirán los hombres que Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Palabras dadas a mitad del siglo pasado, ¿sí? En la primera Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana. Bueno, creo que en esta mañana Dios nos llama justamente a esto, ¿sí? Dios obra a través de cada uno de nosotros. Dios obra a través de su iglesia, entendiendo su llamado, su misión, su propósito, su compromiso, su responsabilidad, para que así como en el Antiguo Testamento Nínive fue transformada y en el Nuevo Testamento Roma y todo el Imperio Romano fue transformado, bueno, que Dios nos use a todos y a cada uno de nosotros para poder ser agentes de reconciliación en este mundo que no la está pasando tan bien como podría estar pasándola. Termino con la lectura de 2 Corintios 5, y con esto también nos vamos preparando para participar del tiempo del sacramento de la Santa Cena. Dice Pablo, por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio a cada uno de nosotros el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que, como iglesia y como personas, cada uno de nosotros somos, en este tiempo, embajadores de Cristo, ¿sí? Y esta es la palabra de Dios para todos nosotros en esta mañana. Nos tomamos un tiempo para orar, para que Dios nos ayude a reconciliarnos con todo aquello que tengamos que reconciliarnos en esta mañana, y que reconciliados por la gracia de Cristo, bueno, podamos realmente ser misioneros, embajadores, representantes de Cristo en un mundo que sí o sí necesita esta reconciliación de parte de Dios.